Hay muchas dudas que me presenta. Obviamente, hablar de un presupuesto. El año pasado estábamos hablando de un déficit de 4.300 millones de pesos y hoy estamos hablando de un superávit de 800 millones y una proyección para el año que viene de 200 millones. Yo quiero saber qué es lo que pasó. ¿Qué gastos sacrificaron? ¿A quién le sacaron los ingresos? ¿A quién le sacaron los gastos? Obviamente entiendo, la inflación, aumenta la recaudación, pero no sé si es tan significativo. No es tan difícil, Julio. ¿Cuánto es la inflación acumulada? 38, estamos en un 40%. ¿38, 40? Sí. ¿Cuánto hay aumento salarial? 25, 20. Bueno, es muy fácil. Eso es los sueldos. Después, el estado, ¿cuáles son? Que es un poco los temas también. ¿Cuál es el estado de los hospitales? ¿Cuál es el estado de las escuelas? ¿En qué se gastó? ¿O en qué no se gastó? ¿O en qué se dejó de gastar? Entonces, todo eso quiero explicar y quiero que me expliquen. Acá están aprobando una cuenta general del ejercicio del año 2013, nos dieron el año 2014, 2015, y yo voy a pedirles que, si no apruebo, yo personalmente me hago cargo, obviamente, de que el presupuesto del año que viene no se va a aprobar si no aprobamos la cuenta general del ejercicio del año pasado. O sea, del año 2018 la tenemos que aprobar para poder aprobar el Para eso hay que presupuesto. aprobar El 15, 16, 17. Tenemos que aprobar el 14, 15, 16 y 17 para aprobar el presupuesto de 19. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo de que hay una reasignación de partidas muy insignificativas, pero demasiado significativas. Entonces, el presupuesto puede pasar a ser un dibujo, porque vos decís, bueno, vamos a aprobar. Recordemos que el presupuesto es una política de Estado en donde el Poder Ejecutivo se compromete a hacer determinados gastos, egresos, ingresos, etcétera, y, por supuesto, de ahí van a salir las políticas que van a hacer. Pero si hay una reasignación de partidas, estábamos analizando la cuenta general del ejercicio del año 2014. En caso de sueldos, se han duplicado las partidas de sueldo, empleados, y no se han duplicado las partidas de sueldos en ministerios que son generadores de trabajo, generaciones no, ha sido ministerios que no generan mano de obra, no generan riqueza. Entonces, todo ese tipo de cosas, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno, por ejemplo, se duplicaron las partidas en el año 2014. Entonces, queremos que se aprueben, o que nos den porque ese es nuestro trabajo, de no la cuenta general del ejercicio, aprobamos y veamos cuál es la función, porque si no, es un mero compromiso en donde levantamos la mano y decimos, sí, Guana, vamos a aprobar porque el Ejecutivo lo manda. No, si yo soy representante del pueblo, tengo que exigir que se cumpla mínimamente la Constitución. Acá hay una doble articulación en una lectura política, me gustaría comentártela. Por un lado está un poco lo que decía Andrés Uriane recién, dice, a mí me mandan un presupuesto, es el presupuesto del gobierno, yo lo debo votar. Vos me decís, no necesariamente, primero quiero que me expliquen cosas, porque la discusión de fondo es, ¿yo voto el presupuesto y después controlo la ejecución o directamente no lo voto si no me satisface? Yo tengo que votar cuando estoy convencido de que las ejecuciones presupuestarias coinciden con los montos presupuestados. Si no, lo que pasa es que las ejecuciones son posteriores al voto. Pero acá hay un planteo, que es un proyecto de gestión. Sí. Cuando vos presupuestas algo y después gestionas algo y ejecutás algo, y si hay diferencias muy significativas, no tiene sentido hablar de proyección, sino directamente hablemos de ejecución y le demos todas las virtudes y todas las posibilidades para que el Ejecutivo haga como quiera los gastos. Entonces, ¿para qué estamos nosotros? Te planteo esto porque el presupuesto nacional, corre un poquito la provincia, pero es un antecedente jodido, preocupante. El presupuesto nacional el año pasado votó una inflación del 10%. 2 días después de haber sido promulgado, llamaron a conferencia de prensa con una inflación del 15%. Después hablaron de 25, ahora estamos en 45. Bueno, pero hay un tema. Este es un tema en donde también pensás, ¿el presupuesto es presupuesto o un dibujo? No es presupuesto. Personalmente, las variables macroeconómicas no se están dando. Ahora van a hablar de una inflación de un dólar a 40 pesos, o un dólar a lo que fuere, pero ahora no es creíble. O sea, el problema es que ya no es creíble. Ahora, yo te estoy hablando desde la parte formal de lo que corresponde para aprobarlo. Ahora, si vamos a ver cuáles son las características del presupuesto, te diría que es un presupuesto netamente recesivo, con una gran presión tributaria, un gran problema de crecimientos, a pesar de que dicen que va a haber obras por un 10%, esas obras se las van a dar a los municipios, pero yo desconfío. Entonces,
sé que va a ser un presupuesto muy dependiente, un presupuesto recesivo, y también, de alguna manera, están bajando los ingresos para poder aumentarlos después y poder decir de que sí ha habido de superávit, que es lo que pasó en este ejercicio. Bajas la proyección de ingresos, como está pasando. Este presupuesto, o sea, de este año, en septiembre ya se cubrió el monto recaudado en el caso de actividades económicas, o sea que lo que queda de octubre, noviembre, diciembre, las recaudaciones de actividades económicas, pasaría a disminuir el déficit, que esa es otra de las causas también de por qué de alguna manera se baja el déficit fiscal, las recaudaciones. ¿Por qué? Porque se hicieron bajos los ingresos y por otro lado se congelaron los gastos, entonces sí, evidentemente los números hacen... O sea, pero entonces, ¿qué? ¿Es recomendable no, lo que yo hablo es que esto es una... tener un déficit? No. Acá el planteo es así. Este gobierno viene con un gran déficit de hace muchos años. Si seguía con esa política de 4.500 millones de déficit, hoy estaríamos hablando de un déficit superior por encima. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han hecho cirugía mayor. Han bajado los costos o han congelado, el caso de los sueldos, el caso del aumento de los ingresos por la misma inflación. Pero ¿qué pasa? El planteo de decir, bueno, hasta ahí llegamos. Este ministro que está acá, de Yarade, ha hecho de que se revierta la ecuación. Este gobierno venía con muchísimos déficits fiscal. Se ha hecho ese ajuste, famoso ajuste, pero bueno, ahora yo necesito saber si va a ser un dibujo o no va a ser un dibujo el presupuesto. Lo concreto es que vos crees que va a ser un presupuesto de política económica contractiva. No, es que ya de por sí, el hecho de depender de casi un 75% de los recursos que manda Nación, el hecho de aumentar el presupuesto por abajo de la inflación, o sea, el presupuesto del año pasado, de este año, con respecto al año que viene, es un aumento de casi un 25, un 30%. Con una inflación del 45, ya de por sí te da la pauta de que es recesivo.